que además las últimas encuestas lo dan, subiendo una vez más al partido de Cabildo Abierto, a su líder, el excomandante Manini Ríos, sobre quien empezara el intento de formalización por parte del fiscal Morosoli por no haber, por omisión, digamos, en haber entregado en tiempo y forma a la justicia información de Gabazo, ¿se acuerdan? En una declaración al Tribunal de Honor. Bien, presentaron en su nombre 2 recursos de inconstitucionalidad, lo que de alguna manera frena ese proceso. ¿Qué significan esos recursos? ¿Por qué, de alguna manera, la justicia entiende que se les da el lugar y se van a elevar a la Suprema Corte? ¿Qué pasaría entonces con un Manini Ríos si, por ejemplo, después la Suprema Corte no le da cabida, se formaliza, empieza el proceso, ya tendría fueros, si es que logra, tal cual como vienen las encuestas, ubicarse en el Parlamento? Entonces, ¿cómo se le podría juzgar? Habría que pedir un desafuero. Antes, ¿qué dijeron los protagonistas? Estamos hablando del propio Manini y de Morosoli. Repasemos. Se ha montado una verdadera farsa en torno al tema inicial, al que habían planteado el primer día. Y nuevamente se insistió, se activaron funcionarios dependientes del Estado, se activó la Fiscalía para llevarnos a juicio y en el día de hoy tuvimos una instancia en la cual concurrimos, como no podía ser de otra manera, el juzgado, concurrimos y hemos manifestado a través de nuestra defensa, hemos presentado la inconstitucionalidad de esas fiscalías que operan como brazo del Poder Ejecutivo en un caso en el cual el propio Poder Ejecutivo está involucrado. Fiscal, Manini ha dicho que usted está mandatado. ¿Qué reflexión? Estoy mandatado por la Constitución y por la ley. El código en ese sentido es bien claro. Cuando uno recibe una noticia de un hecho con apariencia delictiva, tiene la obligación de investigar. Lo que la Fiscalía sostiene en este caso es que el señor en cuestión no comunicó a la justicia, tampoco comunicó a su superior jerárquico. Eso es lo que consta en la investigación de la Fiscalía y es lo que queremos probar en juicio oral y público. No podemos admitir que alguien mandatado por el Poder Ejecutivo exima de responsabilidades a quienes están justamente más involucrados en un tema y pretenda llevar a un candidato a juicio cuando es clarísimo que ese candidato es justamente el que hizo lo que tenía que hacer a lo largo de todo el asunto. Vamos a darle las buenas tardes al abogado constitucionalista, candidato a diputado por Cabildo Abierto, el doctor Eduardo Lust. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, Luz, vamos concretamente primero a repasar la razón y los fundamentos de esta inconstitucionalidad hacia Fiscalía o hacia la intención de formalizar a Manini en esta oportunidad. A ver, ¿por qué? ¿De qué se agarra esta inconstitucionalidad? Bueno, a mí cuando me consultan sobre el tema, yo no hago penal. Y le dije, usted no tiene un problema penal, tiene un problema constitucional. Por lo tanto, la solución está en la Constitución. ¿Por qué? El asunto es así. La estructura jurídica a la cual el general Manini y todos nosotros estamos hoy sometidos, o sea, la Fiscalía, de repente es un poco aburrido porque es un poco técnico, pero yo le contesto. Tiene un formato que la Constitución no permite. La dependencia del Ejecutivo. Exactamente. ¿Es eso? Ahora, eso lo que atenta contra la división de poderes, supuestamente. Claro, eso lo dijo el fiscal general, el doctor Díaz. Cuando se empezó a estudiar el proyecto de transformar, sacar la Fiscalía del Ministerio de Educación y Cultura y pasarlas a un servicio descentralizado, el fiscal general, el fiscal de corte, que es una persona con mucha formación jurídica del actual, dijo que eso no se podía hacer. Yo lo tengo acá. Una carta del 30 de agosto del 2012, redactada por el doctor Jorge Díaz, dirigida al señor director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura. Y en 2 renglones, cuando el Ministerio le pide que opine, el doctor Díaz le dice, va a haber muchas dificultades en la utilización de una estructura jurídica como un servicio descentralizado,
que el constituyente previó para actividades industriales y comerciales y no para la prestación de un servicio de justicia que requiere que se asegure su independencia técnica. Bien. O sea que eso es lapidario. Ahora, ¿qué pasa? Pasa algo más grave. Se le da un formato de servicio descentralizado. Cuando llaman a los especialistas en Derecho Constitucional al Parlamento para que opinen cómo pueden hacer para darle un formato de servicio descentralizado a esta figura, entre el asesoramiento que le dicen, yo pienso que lo hicieron en broma, creo que lo dijeron en broma, los constitucionalistas le dijeron, lo que pueden decir es aplicar la ley y que la Constitución no se aplique. Eso está en el diario de sesiones que yo lo tengo acá. Ahora, eso el Parlamento lo tomó al pie de la letra. Entonces incorporó en la ley que crea las fiscalías un artículo, el artículo 4, que también lo tengo acá, que dice que la Constitución no se aplica. Con lo cual, la primera inconstitucionalidad tampoco podría presentarse. Claro, acá lo dice. Salvaguardada por ese artículo. El artículo 4 dice lo siguiente. Las atribuciones del Poder Ejecutivo asignadas por el artículo 197, que es que el Poder Ejecutivo controla a los fiscales, al Poder Ejecutivo, respecto a este servicio descentralizado, Fiscalía General, refieren únicamente a su funcionamiento administrativo y no comprenden el ejercicio del Ministerio Público. Quiere decir que lo que dice el artículo es, el control del Poder Ejecutivo se refiere a todos los aspectos administrativos, pero no a su función como fiscal. Ahora, esto es peor que esto es gravísimo. Porque entonces, ¿a quién responde el fiscal? Claro, primero es algo más filosófico. Esto es gravísimo porque dicen, vamos a aprobar una ley, el fiscal general dice, no podemos crear un servicio descentralizado, se crea igual. Dice, bueno, para crearlo digamos que la Constitución no se aplica, está en el diario de sesiones, y dice, bueno, pongamos un artículo que diga que no se aplica. Pero ¿qué pasa? Si usted le saca esa competencia al Poder Ejecutivo de controlar a quien forma parte del servicio, la estructura deja de ser un servicio descentralizado, porque sin esa característica no es servicio descentralizado. Bien. Entonces se transforma en una persona de derecho público innominada, inexistente en el derecho uruguayo. Es decir, existe porque yo puedo tocar el edificio, pero jurídicamente no tiene existencia, es algo que no existe. Bien. Entonces hoy estamos sometidos a una Fiscalía General que jurídicamente es inexistente. Legalmente es inconstitucional porque el fiscal general lo dice. Pero entonces, en caso de que la Suprema Corte ahora acepte el recurso presentado y declare inconstitucional, entonces, ¿qué pasa con todos los casos que ya Fiscalía, en el nuevo, ante el amparo de la nueva ley, cómo se hace eso? Ya hubo otro caso similar y que la Suprema Corte se expidió. Menos 5. ¿Está? Yo me acuerdo, Salle y Viana, que habían presentado y además, dijeron que no. Entonces, y va cambiando la conformación de la Suprema Corte y se expiden unos distintos sobre el mismo tema. Ya se sabe. ¿Por qué pregunto esto? El tema es así. Sí. Las acciones de inconstitucionalidad nunca son cosa juzgada. Nunca para casos generales, sino el caso concreto. No, y además se pueden seguir presentando, porque de pronto usted... Bien, entonces... Le pregunto antes de ir a la pausa, porque todo lo que usted está explicando... cosas. Sí, claro que vamos a entender, una forma de postergar. En este caso es una forma de postergar cosas. Si usted aplica un derecho que tiene, lo aplica porque el derecho se lo da, no lo utiliza para postergar cosas. Eso de pronto lo utiliza una persona que quiere utilizar la herramienta jurídica del recurso con mala fe. Pero hablemos en términos políticos. La pregunta es... No, yo le hablo de términos jurídicos. Usted está candidato, vamos a hablar en términos políticos. Sí, pero yo no soy político. ¿Me permitís, ¿Es candidato a Alfredo? diputado? Alfredo, pero no por soy favor. político, soy jurista. Doctor Lust. Y no voy a dejar de ser jurista, esté donde esté. Doctor Lust, permítame hacerle la pregunta como una ciudadana cualquiera, para nada demasiado experimentada en estos temas. Desde afuera, lo que se ve es evidentemente, desde la perspectiva bien jurídica, bueno, haciendo valer derechos de, en el caso concreto, de su líder político, ¿no? Pero como jurista. En cuestiones que hacen con la forma, ¿no? Pero en cuanto al contenido, todavía no se sabe nada. Es decir, lo importante para la ciudadanía común, para la ciudadanía común, no es si en realidad está ese artículo o no. Entiendo que para un jurista sí, pero para la gente común, para la ciudadanía lo que queremos saber es si efectivamente a Manini le cabe o no las acusaciones que hace Morosoli. Si efectivamente no cumplió con... Bueno, pero si no se puede ni siquiera llegar a la formalización porque se presenta un recurso... A la formalización. ¿Cuándo?
Porque el tema es así. Lo que pasa es que lo que uno no tiene que hacer, me parece a mí, es enojarse porque una persona utiliza un recurso que la ley le da. Porque está en la ley. ¿Será injusto? No sé, porque el concepto de justicia también es indeterminado. ¿Entendido? Nosotros tenemos que hablar de poder judicial. Sí. El poder judicial hizo... Porque la justicia, ¿qué es la justicia? Yo un día le pregunté a una persona qué es la justicia y me dijo que me den la razón. Y es una definición perfecta. La justicia que me dé la razón. No sé si es justo, pero o sea que es un tema filosófico la justicia. Bien, lo que no es filosófico es... Bueno, lo que pasó acá... Una pausa, perdón. Lo que pasó acá fue lo siguiente. Espera que tengo que hacer una pausa, Luz. Por supuesto que en cuanto volvamos de la pausa, la palabra la tiene nuestro invitado. Acá no hay doble lectura, ¿vio? Acá ni puedo presentar recursos de que la pausa venga después, no. Ahora. Y la encuesta en Facebook que estamos haciendo para todos en casa... Acusación contra Manini Ríos en campaña. Favorece o perjudica su imagen. Miren ustedes cómo viene la votación. 82% entiende que la favorece. Pausa y ya volvemos con la palabra de nuestro invitado.